La conclusión del proceso que comenzó cuando salimos de Egipto, que es el festejo de la fiesta de Pesaj. Dentro de ese periodo encontramos diferentes fechas y algunas de estas fechas las tenemos en esta semana y en la próxima semana. Este próximo viernes, Bezrat Hashem, vamos a tener el día 14 de Iyar. El día 14 de Iyar en la Torá aparece como el día en el cual los Yehudim en el desierto se dirigen a Moshe, porque estamos hablando del segundo año de la estadía del pueblo de Israel en el desierto. Y como sabemos, en la víspera de la fiesta de Pesaj hay un precepto, hay una mitzvah de sacrificar el Korban Pesaj, el sacrificio de Pesaj. Este sacrificio implica que en la noche del Seder, en la noche de la fiesta de Pesaj, se toma la carne de ese animal y se come asado de manera especial, como está indicado en la Torá, y básicamente esa es la mitzvah. Según lo que dice la Torá, esa carne se debe comer junto con la matzá, con el maror, con la verdura amarga, y era parte del servicio de los preceptos que se cumplían conjuntamente con todas las demás mitzvot, con todos los demás preceptos que hay en la noche tan especial de la salida de Egipto, la noche del Seder. Pero por ser carne de un sacrificio, se debe comer solamente cuando una persona está pura. Una persona impura, por ejemplo, que estuvo en contacto con un muerto o algún otro tipo de impureza, tiene prohibido hacer sacrificios, tiene prohibido comer carne de sacrificios, y por eso había personas que estaban en esa situación de impureza y se dirigen a Moshe y le dicen: ¿por qué nosotros vamos a ser menos que las otras personas? ¿Sí? Ellos se encontraban días cercanos a la fiesta de Pesaj y ya sabían que no iban a poder compartir y cumplir el precepto del Corbán, del sacrificio, pero ellos querían tener también la oportunidad de hacerlo. Y por eso se dirigen a Moshe con el argumento de que nosotros no queremos ser menos que todo el pueblo de Israel, y por eso queremos saber qué es lo que podemos hacer para así poder participar del sacrificio como todos los demás del pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu en ese momento no tiene una respuesta clara, se dirige a Dios y Dios le dice que sí, que se les va a dar una segunda oportunidad para poder traer el sacrificio de Pesaj. Y de ahí sale básicamente Moshe Rabbeinu regresa y les dice a Bené Israel, al pueblo de Israel, esta ley que básicamente le permite a aquellas personas que estuvieron impuras, y que luego la Torá agrega también personas que estaban lejos de Jerusalén, de Jerusalén, y no pudieron llegar al templo, se les permite y se les da otra oportunidad para traer el sacrificio y comer de su carne. ¿Cuándo es la segunda oportunidad? La segunda oportunidad es el día 14 de Iyar, o sea, un mes después de la víspera de Pesaj. ¿Sí? Pesaj, el primer día de la fiesta, comienza el 15 de Nisan. El sacrificio de Pesaj se traía en la víspera, el 14 de Nisan. Y un mes después, las personas que estuvieron impuras tienen una segunda oportunidad, según la Torá, de traer el Corbán, o sea, el 14 de Iyar. Muy bien. O sea, hoy en día, este día, el día del 14 de Iyar, en realidad no tiene un festejo oficial. No es un día de fiesta,
ya que el único aspecto especial que tiene este día no es de que es un Yom Tov, no es un Hag, no es una de las festividades del calendario hebreo, pero sí es un día mini festivo, ya que la persona que trae ese sacrificio que no puedo traer en la primera oportunidad, entonces a él se le transforma en un día mini festivo y por eso se conmemora de alguna manera este día eh, con algunos cambios en el rezo. Por ejemplo, hay una parte en el rezo que se llama Tajanún, que en general en los días festivos no se dice dentro del orden del rezo, y eso es lo que se hace el 14 de Iyar. Hay quienes se acostumbran a comer matzá el 14 de Iyar, a pesar de que esto es simplemente una costumbre, no es una obligación, no es un precepto ni de la Torá ni de Jajamim. Entonces, eso es lo que tenemos en este día del 14 de Iyar, que va a ser este próximo viernes. Eh, Interesantemente, el, el 14 de Iyar como Pesach Sheini nos hace básicamente profundizar un poquitito y entrar en un interrogante interesante, que es el siguiente. En la Torá tenemos muchos tipos de sacrificios que se traían en el templo. Me refiero principalmente a los sacrificios públicos. En la Torá tenemos sacrificios públicos que se traían diariamente en el templo, el Korban Atamid, que se traía uno por la mañana, uno por la tarde, todos los días del año, 365 días, sin excepción, días de semana, sábado, Shabbat, fiestas, etc. Después había sacrificios especiales que se traían en fechas especiales, como Shabbat, como Rosh Chodesh, el primer día del mes, como las festividades. Y cada festividad tenía sus sacrificios especiales que se traían en esa fiesta. Pero hay una regla en el tema de sacrificios que es muy importante, que si la fecha indicada pasó y no se trajo el sacrificio se perdió. A Barzmanó pasó el tiempo, se anuló la validez del sacrificio. O sea, si hay que traer un sacrificio por ejemplo, en Shabbat. Entonces, ya hay que traer el sacrificio en Shabbat. En los Shabbatot en el templo se traían sacrificios adicionales, el Korban Musaf. Si no se lo trajo, entonces, bueno, vamos a traerlo el domingo, en lugar o vamos a traerlo el próximo Shabbat para completar lo que se perdió el Shabbat anterior. La respuesta es de que eso no es posible, porque si el Korban no se trajo en su día, en su fecha, entonces se perdió y no hay opción, no hay posibilidad de recuperarlo. ¿Sí? Lo mismo el Korban diario que se traía en el templo, se traía un sacrificio en la mañana, uno en la tarde. Si no se traía el sacrificio en la mañana y queremos completarlo al otro día, no lo podemos completar. Lo que no se trajo ese día, se perdió. Esa es la ley. Y de repente aquí tenemos una excepción. ¿Cuál es la excepción? De que si una persona se impurificó, está impura, y no pudo traer el sacrificio de Pesaj, sí tiene una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿por qué el sacrificio de Pesaj nos permite tener una segunda oportunidad? ¿Por qué todos los demás, si se pasó la fecha y el sacrificio no se hizo, se perdió? Y en este caso, si hubo una contingencia, una situación que imposibilitó a que gente pueda traer el sacrificio, entonces la Torá le da una segunda oportunidad. Entonces tenemos que saber algo muy interesante. Según la Torá, la persona que no traía este corbán merecía un castigo fuerte, que es el de la
muerte prematura, llamada karet en la Torah. O sea, esto nos da una pauta de que el Corbán Pesaj es un Corbán muy especial, muy fuerte, muy importante. Y posiblemente por eso el castigo de aquel que no lo hace en la Torah es duramente castigado. Y posiblemente por ese lado es de que se entiende de que tenemos que darle otra oportunidad a la persona que no pudo traer el Corbán, por supuesto, por un motivo aceptado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de algo común, no estamos hablando de un sacrificio cotidiano, sino que estamos hablando de algo que va más allá de lo normal, y por eso la Torah permite y exige de que se recupere ese sacrificio. Ahora, la Torah dice también algo muy interesante, que la persona que no tenía Brit Milá, que no tenía circuncisión, no podía traer este sacrificio, no podía consumir la carne de este sacrificio. Y por ese motivo, aquí tenemos dos preceptos en la Torah, que son mitzvot aseh, que son mitzvot positivas, una de hacer la circuncisión y la otra de traer el Corban Pesaj, que el punto en común entre ambas es de que el no hacer ese precepto tiene ese castigo duro del caret, de la muerte prematura. En la Torah en general, quizás dando una introducción, tenemos diferentes tipos de preceptos. Hay mitzvot aseh, velot aseh. Tenemos mitzvot harás y no harás. O sea, la Torah nos ordena lo que hacer y la Torah nos prohíbe lo que no debemos hacer. Entonces, en general, en la Torah hay un sistema de castigos para las personas que transgreden preceptos, o sea, que hacen cosas prohibidas. Y la Torah generalmente especifica, hay pena capital, hay diferentes tipos de penas capitales y también hay azotes en ciertos ejemplos, en ciertos casos, pero eso es solamente en las prohibiciones. O sea, si una persona transgredió algo prohibido, entonces ahí la Torah exige que se lo castigue. Pero ¿qué pasa si una persona transgrede y lo que no hace es lo que debería haber hecho? O sea, que no cumple una mitzvah que debería haber hecho. No está haciendo algo prohibido, sino que no hace lo que debería haber hecho. No cumplió una mitzvah. ¿Sí? Entonces, en general, en esos casos la Torah no nos dice qué castigo va a tener la persona por no haber cumplido la mitzvah que debería haber hecho. No sé, por ejemplo, una persona que, no sé, llega la noche de Pesaj y no comió matzah. Hay una mitzvah de la Torah de comer matzah en la noche del Seder. Él no comió matzah. Hay una mitzvah de escuchar el toque del shofar en el día de Rosh Hashanah, del Año Nuevo, y la persona no hizo esa mitzvah. Hay una mitzvah de sentarse en una cabaña, en la Sukkah, 7 días de Sukkot, y vivir allá, y comer en ella, y la persona no hizo esa mitzvah. Entonces, la Torah no dice que hay un castigo por no haber hecho esa mitzvah. La Torah sí dice que hay castigos cuando la persona hizo algo prohibido. Por ejemplo, si una persona, no sé, comió cerdo, si una persona mató, si una persona robó. Entonces, en eso sí hay, dependiendo del caso, hay castigos, pero en este caso no. Entonces, vienen dos preceptos que son una excepción, donde la Torah, a pesar de que estamos hablando de un precepto que es algo que tenemos que hacer, sí dice cuál es el castigo. Esas dos mitzvot son la mitzvah de la circuncisión, Brit Milá, que la Torah dice que la persona que no hace la circuncisión merece karet,
muerte prematura. Y luego tenemos la mitzvah del Korban Pesach, de traer el sacrificio del Pesach. La persona que no lo hace, por supuesto, no lo hace adrede, no tuvo una contingencia, no tuvo una impureza y no lo trajo, entonces merece ese castigo igual. Entonces, esas son las dos mitzvot prácticamente únicas. Mitzvot C, que si uno no hace, es castigado según la Torah. Entonces, ese es un punto en común que tienen estos dos preceptos, que nos dan la pauta de que son preceptos especiales, excepcionales, dentro de el número 248 de preceptos positivos que tenemos en la Torah. Y por otro lado, la Torah dice que la persona que no tiene circuncisión no puede traer el Corban Pesach. Esto nos da otra vez una pauta de que estas dos mitzvot están conectadas. Y hay otra conexión interesante que tiene que ver con la salida de Egipto y con la entrada en la tierra de Israel luego de 40 años con la guía de Yoshua bin Nun, Josué, que nos hizo entrar en la tierra de Israel. ¿Qué pasó en esos dos momentos históricos? Entonces, como ustedes saben, la Torah nos dice que cuando el pueblo de Israel está por salir de Egipto, Hashem le ordena a Israel que vayan, que tomen un cabrito y que lo sacrifiquen. Y que eso básicamente va a ser el Corban Pesach. Pero que tomen la sangre de ese sacrificio y que mojen en las jambas de las puertas y en el dintel para que cuando venga el castigo a los primogénitos, entonces ese castigo, el pueblo de Israel sea salteado y no sea castigado con sus primogénitos. Y de alguna manera esa señal va a demostrar de que, bueno, que ahí está el pueblo de Israel, que en esas puertas, que en esas casas viven Am Israel, y por eso hay que saltearse, ¿sí? De ahí básicamente viene la palabra Pesach, que es saltear, ¿sí? Dios va a saltear esas casas porque va a haber en ellas básicamente la señal de la sangre del Corbán. Muy bien. Nuestros sabios explican que en ese momento el pueblo de Israel tuvo que hacer también otra mitzvah más para poder hacer el Corbán, para poder hacer el sacrificio, que es la circuncisión, porque como ya explicamos, no se puede hacer el Corbán Pesach sin el sacrificio, sin la circuncisión. Y dicen los sabios de que la sangre que se puso en las jambas y en el dintel de las puertas era sangre de dos fuentes. Una del sacrificio y la otra de la sangre de la circuncisión. Entonces, de acuerdo a esto, vemos de que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, enfatiza estos dos preceptos: el precepto de la circuncisión y el precepto del sacrificio de Pesach. Después de 40 años, cuando entramos en Eretz Israel, ¿sí? Para tener una pauta, el pueblo de Israel durante los 40 años, en su estadía en el desierto, no pudo, no vamos a entrar ahora en las explicaciones exactamente qué es lo que pasó, pero por temas de salud y demás, no se podían hacer la circuncisión, y por eso tampoco no podían hacer el Corban Pesach. Y cuando entramos en la tierra de Israel, que ahí básicamente volvemos a tener la posibilidad de hacer el Corban, de hacer el sacrificio, Yoshua bin Nun, en el lugar del Gilgal, eso aparece en los primeros capítulos del libro de Josué, le dice al pueblo de Israel: ahora tenemos que hacer el sacrificio, pero para eso, los que no tienen el Brit, los que no tienen el sacrificio, la circuncisión, tienen que hacer el Brit Milá, porque sin eso no van a poder hacer el sacrificio. Y de esa manera, otra vez,
Se cierra el círculo donde el pueblo de Israel cumple estas dos mitzvot a la par, la mitzvah del Brit y la mitzvah del Pesach, la mitzvah de la circuncisión y la mitzvah del sacrificio de Pesach. Entonces, al salir de Egipto, salimos con esas dos sangres, la sangre de la circuncisión y del Corban Pesach, y cuando vamos a entrar a conquistar la tierra de Israel, básicamente estamos en esa misma situación de que ahora vamos a cumplir la mitzvah de la circuncisión y la mitzvah del Corban Pesach. Entonces vemos cómo estos dos mitzvot, estos dos preceptos están relacionados, y yo pensé que quizás podemos explicar de que el pueblo de Israel es un pueblo que sabe entregarse, lo que se llama Mesirut Nefesh, entregar su vida, entregar su alma por Dios en el momento de necesidad. Cuando salimos de Egipto, lo hacemos con esa entrega de sangre a nivel personal, ¿sí?, del cuerpo del hombre en su circuncisión, y también a nivel ya más general con el Corbán, porque el sacrificio, a pesar de que no es derramamiento de sangre del cuerpo humano, pero también es un tipo de derramamiento de sangre de un bien de la persona, de un animal que es de la persona. Pero quizás la diferencia que hay entre las dos es de que el Brit, la circuncisión, es algo muy personal, es algo de cada uno particularmente hablando, mientras que el Corban Pesach, como dice la Torah, se comía en grupo, ¿sí?, en familias. Un cabrito tenía una cierta cantidad de carne que le alcanzaba a una familia, dos familias, tres familias, y como dice la Torah, tenían que comerlo en un mismo lugar, en una misma casa, y no sacarlo de un lugar al otro, sin entrar en detalles. Entonces, en el pueblo de Israel existen dos tipos de santidad, dos tipos de apego a Dios, una a nivel personal y una a nivel nacional, a nivel general. ¿Por qué? Porque la Torah nos enseña de que, por un lado, existe el trabajo personal de cada uno, que cada uno debe hacer, pero por otro lado, la Torah es una Torah que nos enseña de que la santidad es, en esencia, una santidad a nivel nacional, a nivel del pueblo. Y de ahí básicamente parte esa santidad que luego se manifiesta en cada uno de los integrantes. Entonces, está la santidad personal, particular, individual, y está la santidad general. Y eso está manifestado en estos dos preceptos. En el Brit, en la circuncisión como una santidad particular, y en el Pesach, que básicamente manifiesta la santidad grupal. Y esas dos santidades se manifestaron al salir de Egipto y al entrar en Eretz Israel, al entrar en la tierra prometida. Eso es un poco el simbolismo del día del 14 de Iyar, y por eso quizás podemos entender cómo es posible que en toda la Torá, la persona que perdió, o sea, el pueblo que perdió el sacrificio de un día especial, no lo puede recuperar, y este sacrificio sí es recuperable. ¿Por qué? Porque realmente manifiesta algo muy esencial que se conecta con nuestra historia, con la salida de Egipto, con la entrada en la tierra prometida, y por eso es que se le dio una segunda oportunidad. Entonces, eso es lo que tenemos el próximo Erev Shabbat, la víspera de Shabbat. La próxima semana, si no me equivoco, el lunes, domingo en la noche, tenemos un día muy especial, que es el día de Lag BaOmer, 33 del Omer. Nosotros estamos en la cuenta del Omer, como dice la Torá, que hay que contar durante 49 días, 3 semanas, y el día del Lag BaOmer es un día muy especial,
como nos explica el Talmud y nos dicen nuestros sabios, y básicamente lo que se conmemora son dos cosas, dos episodios importantes. Primeramente, el Talmud dice que tristemente en esta época, que oficialmente según la Torá es una época feliz, es una época alegre. ¿Por qué? Porque estamos entre la fiesta de Pesaj y de Shavuot, estamos entre la salida de Egipto y la entrega y la recepción de la Torá. Esta es una época de crecimiento, de purificación, de elevación. El pueblo de Israel salió de Egipto con muchas cáscaras de impureza. Se va despojando día tras día. ¿Sí? Nuestros sabios dicen de que los 49 días de la cuenta del Omer básicamente van quitando día tras día una cáscara, una dimensión de impureza. Según la explicación que dan los sabios de Israel, el pueblo de Israel en Egipto llegó, lamentablemente, a una profundidad de impureza, prácticamente de asimilación, que numéricamente hablando se explica como 49 niveles de impureza. El número 50 significaría básicamente la desaparición nacional espiritual del pueblo judío, del pueblo de Israel. La salida de Egipto básicamente fue el último momento de rescate, porque luego ya no hubiera habido que rescatar. Entonces, en la época del Omer, nosotros vamos quitando día tras día una de esas capas de impureza para limpiarnos y estar listos para recibir la Torá, para escuchar los 10 mandamientos, la palabra de Dios, la palabra de Hashem en el monte Sinai. Entonces, qué alegría más grande que purificarse, que elevarse. Entonces, realmente, eso es lo que simbolizan estos días según la Torá. Pero históricamente hablando, en la época talmúdica, hace aproximadamente 2000 años, época del Segundo Templo, sucedió algo muy duro para el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? De que uno de los grandes sabios del Talmud, Rabí Akiva, que empezó a estudiar Torá a la edad de 40 años. Un hombre que básicamente estaba alejado del mundo del estudio, del mundo de la Torá, no tenía conocimientos, prácticamente no sabía leer el abecedario hebreo, pero que tenía un espíritu muy elevado, y él decide en un cierto momento, sin entrar otra vez en los detalles de lo que nos dice el Talmud, de que él quiere ser parte de esta Torá, de este conocimiento, de esta grandeza, y decide empezar a conectarse con el estudio de la Torá, y eso es lo que hace. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se transforma en prácticamente uno de los más grandes sabios de nuestra historia, hasta tal punto que el Talmud trae de que Moshe, el profeta de los profetas, en un viaje por el túnel del tiempo hacia el futuro, llega a uno de los momentos donde Rabbi Akiva está enseñando Torá a sus alumnos. Y él se siente a escuchar lo que están hablando y no entiende.
No entiende. Moshe Rabbeinu se dirige a Dios y le dice, tienes a Rabbi Akiva, tienes a este genio de la Torá, y entonces, ¿por qué no entregas la Torá por medio de él? ¿Por qué la entregas por medio de mí? O sea, Moshe Rabbeinu básicamente está dispuesto, con su gran humildad, a ceder el lugar a Rabbi Akiva, que él sea aquel que le entrega la Torá al pueblo de Israel. Entonces, también esto hay que entender más a profundidad, pero nos da la pauta de quién era este sabio tan grande, que luego se transforma en básicamente uno de los sabios, de que todos sus alumnos más importantes, de ellos nosotros aprendemos la halajá, aprendemos las leyes talmúdicas que nos acompañan hasta estos días. Pero Rabbi Akiva llegó a tener una cantidad inmensa de alumnos, 12.000 parejas, o sea, 24.000 alumnos. Dice el Talmud que en una época, entre Pesach y Shavuot, lamentablemente todos sus alumnos, menos 5, fallecieron en una epidemia. Estamos hablando aquí de algo muy grave. Prácticamente el mundo de la Torá, que estaba dependiendo de estos grandes sabios, que eran los principales alumnos de Rabbi Akiva, mueren en una epidemia y prácticamente el mundo de la Torá queda desolado y quedan muy pocos alumnos, 5, que de ellos luego se va a recuperar la Torá con los alumnos de estos sabios, pero que nos dicen los Jajamim de que el mundo básicamente quedó desolado, se oscureció espiritualmente. Pero ¿cuál fue el motivo que provocó esta desgracia? El Talmud, sin entrar en detalles, dice que no se respetaron unos a los otros. Las interpretaciones de cómo entender qué significa que los alumnos de Rabbi Akiva no se respetan. ¿Qué significa? ¿Que se hablaban feo, se trataban mal, se peleaban, se golpeaban? No estamos hablando aquí de niños pequeños que se pelean. Estamos hablando aquí de alumnos que pueden ser adolescentes, pero que son también mayores, que son alumnos ya de edad avanzada, pero que a pesar de eso tuvieron esa falla de no respetarse, posiblemente de acuerdo a la dimensión que ellos representaban. Y de ahí posiblemente sale el dicho famoso de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva trae un versículo en la Torá famoso que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es algo que lo inventó Rabbi Akiva. Eso es algo que es la palabra de Dios en la Torá. Be'afta lereja kamoja ani Hashem. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios. Entonces, también entender qué significa cumplir este precepto de amar al prójimo. Amar al prójimo es amarlo a él, amar sus bienes, amar su nombre, darle respeto, ayudar, etcétera, etcétera. O sea, básicamente todo el sistema de preceptos sociales de ayuda al prójimo, de respeto al prójimo, de el honor al prójimo, todo eso está basado en ese precepto tan importante de la Torá, que es amar al prójimo como a uno mismo. Rabbi Akiva agregó unas palabras a ese versículo de la Torá y dijo que amar al prójimo de klal gadol batorá es una regla grande en la Torá. O sea, hay muchos preceptos en la Torá y muy importantes.
Pero dice Rabbi Akiva, este precepto, de manera especial, es una regla grande dentro de la Torah. O sea, de alguna manera podríamos decir que toda la Torah se resume en este precepto, en el amor al prójimo. Y en eso fallaron los alumnos de Rabbi Akiva, y posiblemente cuando Rabbi Akiva vio lo que sucedió con sus alumnos, y por supuesto entendió de que aquí hay un grave problema por lo que había sucedido con ellos. Entonces, dice Rabbi Akiva, el precepto del amor al prójimo no es un precepto más que hay en la Torá, sino que es una gran regla e importante y básica y esencial que quiere enseñar. El Talmud trae en otro lado una historia sobre una persona que quería convertirse al judaísmo. Y él se dirigió a dos grandes sabios, también de la época talmúdica, anteriores a Rabbi Akiva, llamados Shammai e Hillel. Shammai e Hillel eran dos grandes sabios, de los cuales parten también dos casas importantísimas del mundo de la Torá, Bet Shammai y Bet Hillel, la casa de Shammai y la casa de Hillel, que generalmente están en discordia, discuten en leyes, discuten en los preceptos de la Torá, y bueno, son dos identidades diferentes en cómo entender las mitzvot y los reglamentos que nos enseñó Dios en su Torah. Shammai e Hillel están en una situación, dice el Talmud, que viene este gentil y les dice que quiere convertirse, pero era un gentil muy especial. Él dice, yo me quiero convertir mientras estoy parado en una pierna, o sea, una conversión, digamos, rápida, para poder entrar dentro del pueblo de Israel. Shammai no acepta esas condiciones y básicamente le dice, Señor, usted por favor retírese de aquí, y se equivocó de dirección. Esa es la reacción de Shammai a la solicitud de este gentil para realizar su conversión. Pero cuando va a lo de Hillel, Hillel básicamente no lo echa, sino que le dice, estoy de acuerdo. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a explicar qué dice la Torá. La Torá dice, todo lo que tú odias que te hagan a ti, no se lo hagas a tu compañero. Y todo lo demás es una explicación a ese concepto. Si tú entiendes a profundidad esa idea, entonces todo lo demás básicamente se acopla. Por supuesto hay que estudiarlo y hay que aprenderlo. O sea, ¿por qué yo traigo esto a acotación? Porque básicamente lo que dice la Torá, amar al prójimo como a ti mismo, es lo mismo que dijo sobre lo que Rabbi Akiva dijo, que es una gran regla en la Torá. Es lo mismo que dijo Hillel, solamente que él lo dijo de otra forma. En lugar de decir ama al prójimo, él dijo no le hagas daño al prójimo. O sea, todo lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a otra persona. Entonces, de alguna manera, Hillel también expresó esa misma idea, solamente que la expresó del lado negativo.
Mientras que la Torah lo dice del lado positivo, amarás al prójimo, que significa hacer acciones de amor, de diferente índole. Hillel fue por el lado de, primeramente, la base es no hacer daño físico, no hacer daño económico, no hacer daño moral, no hacer ningún tipo de daño a tu compañero. Todo esto lo traemos a cotación. ¿Por qué? Porque en el 33 del Omer dejaron de fallecer los alumnos de Rabbi Akiva. Entonces, de alguna manera los sabios dicen, ¿sí?, de que durante esa época hay que cuidar ciertas leyes de luto, porque el fallecimiento de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva no es algo que solamente le incumbe a Rabbi Akiva como gran sabio, sino que al pueblo de Israel, porque básicamente ese era el mundo de la Torá. Esos eran los principales estudiantes de la Torá de aquella época. Es como decir de que prácticamente todos los estudiantes de yeshivot, de seminarios de Torá, fallecen. Entonces, ¿quién va a continuar con la enseñanza de la Torá? No hay quien lo haga. Entonces, por eso el mundo estaba desolado, y en el momento que dejan de fallecer, pero quedan algunos alumnos, eso significa de que ahora, aunque prácticamente se exterminó esa generación de gigantes de la Torá, pero quedaron estos pocos alumnos contados de Rabbi Akiva, que al fin y al cabo son los que van a salvar la bandera de la Torá de Am Israel y le van a permitir la continuidad de la misma. Entonces, eso de alguna manera alumbró o nos dejó una esperanza de que podemos volver a rehacernos, podemos volver a salir adelante. Por supuesto, aprendiendo o tratando de aprender la moraleja que nos deja esa desgracia tan grande de tantas miles de personas que fallecieron en esa epidemia. Entonces, por eso ese día se considera un día mini festivo. Ese es un motivo, que dejaron de fallecer los alumnos de Rabbi Akiva. El segundo motivo que dicen nuestros jajamim es de que nosotros tenemos otro sabio que es básicamente alumno de Rabbi Akiva, famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, enterrado en la ciudad de Merón, que según lo que se sabe por tradición de nuestros sabios, básicamente él nos dejó y nos enseñó lo que es Penimiuta Torah, la parte interna de la Torah, lo que se denomina así públicamente como Kabbalah. La Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? Por supuesto, para saber explicar la Kabbalah hay que conocerla, y yo lamentablemente no la conozco demasiado, muy poco. Pero la Kabbalah básicamente es el alma de la Torah. La palabra Kabbalah significa lekabel, recepción. Nosotros la Torah la podemos dividir en diferentes capas. Una es la capa externa, la superficie. La Torah nos cuenta historias de la creación, del arca de Noé, de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de nuestras matriarcas, de la historia de Egipto, de la esclavitud, de la salida, de las plagas, de la entrega de la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la historia se cuenta como es, los sucesos. La Torá también, por supuesto, nos enseña muchos preceptos, muchas mitzvot, 613 preceptos,
Entonces, todo eso que nosotros aprendemos en el Pentateuco, en los 5 libros de la Torá, lo estudiamos como lo entendemos, como lo entendieron nuestros sabios, de una manera interpretativa, pero simple, en su capa más superficial. Pero nuestros sabios nos enseñan de que la Torá tiene muchas capas y tiene capas muy profundas, internas. Y que cuanto uno más estudia la Torá puede penetrar cada vez más las profundidades increíbles de la Sagrada Torá. Y posiblemente que la dimensión más interna, más profunda de la Torá, el alma del alma del alma del alma de la Torá, es Torat HaKabbalah, la Torá de la Kabbalah. Y eso lo recibimos básicamente de Rabbi Shimon Bar Yochai, y que, según la tradición, fallece el día del 33 del Omer, y que él dice que en ese día no hay que estar tristes, sino hay que estar alegres. Él no quiere que lloren su fallecimiento, sino que el pueblo de Israel básicamente recuerde con alegría esta alma. Simbólicamente el fallecimiento es algo que entristece. ¿Pero por qué entristece? Porque, bueno, porque el ser querido se separa de nosotros. ¿Pero por qué una persona está triste cuando alguien fallece? Posiblemente es una actitud egoísta. Porque, bueno, yo quiero tener a ese ser querido cerca de mí. Dios lo quitó de mi camino, entonces por eso yo estoy triste. Pero el alma que básicamente regresa a Dios, y eso es lo que sucede en el momento del fallecimiento de una persona, el cuerpo regresa a su fuente, que es el polvo, y el alma regresa a su fuente, que es Dios. Cuando el alma regresa a Dios, ¿verdad? Que está alegre, especialmente si en su vida se ocupó de ser una buena alma y de actuar como corresponde dentro del cuerpo. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, ustedes tienen que alegrarse, ustedes tienen que sentirse bien, de que mi alma regresa a Dios, y el alma simboliza la luz, como dice el versículo en el libro de Mishlei, del rey Salomón, Kiner mitzvah, Kiner Hashem nishmat adam, porque la vela de Hashem es el alma de la persona. El alma es energía, es luz. Posiblemente de ahí viene la costumbre de prender fogatas, de hacer luz en el día del Lag BaOmer, para exteriorar, básicamente, manifestar esa luz, esa alma que regresó a Dios en este día. Y esto nos enseña también a tener la perspectiva correcta de lo que es la Torá. La Torá no puede ser entendida o estudiada solamente en la superficie. Por supuesto, la capa de la superficie existe y no la podemos negar. Y esa es la primera manera de cómo entender la Torá y de cómo entender un precepto y de cómo llevarlo a la práctica en su cumplimiento. Pero hay que saber de que las cosas no acaban ahí, sino todo lo contrario, recién comienzan en esa dimensión. Pero luego, la persona, en base a su avance, a su comprensión, a su entendimiento, puede penetrar una capa
y otra capa, y cada vez entender más a profundidad y ver que ese versículo que quizás hace años lo entendió de una cierta manera, o él entendió la personalidad de Abraham o de Isaac o de Jacob de una cierta manera, luego puede profundizar y entenderlo de una dimensión mucho más profunda. Y en eso la Kabbalah tiene una gran posición, porque la Kabbalah básicamente se denomina Pnimiut Torah. La Torah tiene su parte revelada y su parte oculta, su parte externa y su parte interior. Es como hablar de una persona. Yo puedo hablar de una persona a nivel de su exterior, de su cuerpo, de su forma de actuar, de su forma de hacer las cosas y demás. Bueno, eso es como lo veo por fuera. Pero esa persona tiene un interior, tiene corazón, tiene pensamientos, tiene alma, tiene voluntades, deseos. Ese es el interior de la persona. Entonces, por supuesto que el conocimiento más profundo va a esa dimensión, a ese nivel. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai nos dejó y nos enseñó de que a la Torá no se la puede solamente ver en la dimensión de la cáscara de la superficie, sino que hay que también aprenderla y estudiarla y entenderla a nivel de la dimensión interna. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado, porque la Kabbalah es una energía muy poderosa. Y yo me imagino que ustedes habrán escuchado o conocen de personas que de repente por ahí empiezan sus cursos de Kabbalah. Y yo les recomiendo que tengan mucho cuidado porque muchas veces aprender o estudiar esas cosas de fuentes no fidedignas, no solamente que no tiene sentido, sino que a veces puede ser peligroso. Porque usar fuego o energía mal utilizada es algo que puede provocar daño. Y por eso nuestros sabios dijeron que primero la persona, antes de entrar en el mundo de la Torá interior, primero tiene que aprender bien cómo funciona la capa externa de la Torá. Primero hay que saber la Torá a nivel de la superficie. El momento que tú eres un experto de la superficie de la Torá, ahí puedes empezar a explorar la parte interior de la Torá. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en eso. Hay quienes dijeron de que solamente a una cierta edad se puede empezar a estudiar la Kabbalah, 40 años, pero sin entrar en el detalle, el tema es de que hay que tener una preparación especial y realmente, históricamente hablando, muy pocas personas eran las que realmente tenían la capacidad de poder estudiar Torah Kabbalah, la Torah profunda, la Torah interna, la Torah secreta del pueblo de Israel. Pero hay que saber que ella existe, que ella es parte de nuestra enseñanza. Y entonces, en síntesis, eso es lo que tenemos en el día del Lag Ba'omer. Otra vez, no es una fiesta oficial de la Torá, de Jajamín, pero es un día mini festivo, donde mientras que hasta estos días nosotros cuidamos, como dijimos, ciertas costumbres de luto, ¿sí? Se acostumbra a no contraer matrimonio, a no cortarse el pelo. Entonces, desde el 33, 34 de Iyar, del Omer, perdón, sí, se empieza a permitir hacer estas fiestas, estos momentos de alegría, por estos dos motivos, ¿sí? Por el motivo de que dejaron de fallecer los alumnos de Rabbi Akiva y por el motivo del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aquí en Israel, decenas de miles de personas de todo Israel y también de la diáspora llegan y suben al norte a la ciudad de Merón, donde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, visitan su tumba
hacen tefilá, piden por el mérito de este gran sabio, gran justo de nuestra historia, y de esa manera se conmemora este día aquí en Israel. Entonces, quizás en resumen lo que aprendimos hoy es primeramente el tema de la importancia del respeto al prójimo, el amor al prójimo. Y el segundo, entender la importancia de la Torá Tasot, la Torá secreta, la Torá interna. Y yo quiero conectar estas dos ideas porque para amar al prójimo a veces hay que quitar las cáscaras y conocer un poco más el interior de una persona. Generalmente nosotros no respetamos a alguien porque le damos un estereotipo, lo vimos alguna vez y nos dio una cierta sensación, que por supuesto es muy superficial, pero cuando empezamos a escarbar un poquitito y entrar en el interior de esa persona, podemos descubrir algo muy diferente, que quizás por fuera parecía como una especie de perla o de diamante que está con capas de tierra y está un poco sucia, pero cuando empezamos a quitar eso, descubrimos algo muy diferente en su interior. Entonces, esa es la enseñanza de este día, de saber descubrir el interior, de no quedarse estancado en la óptica superficial, sino tratar de ser un poquito más profundos, más internos y conocer las cosas también en esa dimensión, tanto a nivel del alma de una persona como al nivel de lo que es la enseñanza de la Torah. Muy bien, hasta aquí esto quería compartir con ustedes, que tengan muy buenas tardes, días, y Besat Hashem, nos vemos la próxima semana. Shalom, que estén bien. Toda Rabá, Toda Rabá, gracias. De nada.